Amén. Vamos a pasar inmediatamente a la palabra del día de hoy. Para eso voy a invitarles entonces, primeramente a los padres, a que lleven a sus hijos a ver el material dispuesto para ellos, que están en los comentarios de esta transmisión. Y a los demás los voy a invitar a abrir sus Biblias en Marcos 9, Marcos capítulo 9, versículo 38. Y vamos a leer hasta el versículo 42. Marcos 9, versículo 38 al versículo 42. Así dice la palabra de nuestro Señor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diera un vaso de agua a mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al mar. Vamos a orar brevemente. Bendito Padre Celestial, estamos dispuestos, Señor, esta mañana, a poder ser quizás expuestos a su palabra. Oramos para que usted, Señor, nos ayude a través de su Santo Espíritu. Usted pueda darnos entendimiento profundo de las palabras expuestas el día de hoy. Le damos gracias por su palabra, Señor, en el santísimo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. El título del sermón de hoy día es: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y nos vamos a ir inmediatamente al texto para poder comprender las palabras del maestro y derechamente de Jesús, que es lo que está enseñando en este pequeño fragmento de la Escritura. Comenzamos con Marcos 9, versículo 38, palabras de Juan. Juan le responde diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. A simple vista, cuando vemos este pasaje, podríamos decir que no tiene mucha relación con el pasaje anterior, porque es un tema que inmediatamente se ve como otro tema, ¿cierto? Como un cambio de tema. Pero hay consenso quizás al plantear que la respuesta de Juan venía motivada por una vergüenza que sintió una vez que en el pasaje anterior, cuando sus discípulos le preguntaban quién era el mayor, y lo reprendió ciertamente por esto, Juan quizás, a modo de también, como hemos dicho, cambiar el tema debido a la vergüenza que sintió en esta reprensión, haya entonces puesto estas palabras, derechamente como para no seguir quizás con esta misma reprensión con la cual venía el Señor Jesucristo. Es por eso que podemos pensar claramente que Juan quiso cambiar el tema. Y quiso cambiar el tema diciéndole algo que él entendía que estaba bien, que él había hecho algo bueno. Sin pensar, sin quizás pensar claramente en la respuesta que le iba a dar el maestro respecto de lo que había hecho, que ciertamente podemos comprender y vamos a comprender más adelante que estuvo mal, adicionalmente. Bueno, la preocupación de Juan era básicamente que había un hombre echando fuera demonios, un exorcista, que utilizaba el nombre de Dios para echar fuera demonios, pero este hombre no pertenecía a los 12 y ni siquiera pertenecía al grupo más amplio de seguidores de Cristo. Esto le planteaba a Juan un problema,
Y él le dice que efectivamente le impidió a este hombre seguir haciéndolo. Y es por eso que, como él hizo, se supone, esta buena acción, se la hace saber al maestro. Era impensado, ciertamente, para Juan que otras personas que no pertenecían al grupo cercano de Cristo pudieran expulsar demonios. La verdad es que nosotros sabemos que el maestro le había dado a ellos, ¿cierto?, la autoridad para echar fuera demonios. Esto lo vimos en pasajes anteriores, en el mismo libro de Marco lo hemos visto. Donde efectivamente Dios manda a sus discípulos y les da potestad para echar fuera a los demonios. Pero a modo de preguntarnos quizás también esto, ¿era una autoridad quizás exclusiva para aquellos discípulos? ¿Era algo que estaba exclusivamente determinado para ellos? La respuesta es sí y no. Lo que nosotros no sabemos y lo que nosotros no podemos ver y que el texto no dice es la forma en que este otro hombre estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y hay que hacer esta distinción en expulsar demonios con autoridad, ¿cierto?, sobre los demonios, y lo otro es expulsar demonios bajo ciertamente el nombre de Jesús. Vamos a poder ver más adelante que esto no puede ser mirado a simple vista. Independiente de cómo haya sido esta situación respecto al sentimiento de exclusividad que tenía el apóstol Juan, el maestro le responde de una manera que Juan de ninguna manera estaba esperando. El maestro básicamente respalda a aquel hombre que estaba expulsando demonios y le responde tal como aparece en el versículo 39. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Jesús responde con una tremenda contundencia y una seguridad a Juan, que básicamente debe haber desencajado totalmente a Juan. Ahora bien, las palabras de Jesús en este pasaje, en este versículo 39, podrían confundir a cualquiera respecto de las prácticas quizás que hacen, en las cuales desarrollan una serie de, hoy día, profesantes de la fe, si esto lo llevamos al día de hoy. Si hoy día nosotros vemos este pasaje y podemos ver que, y lo tomamos quizás de una manera liviana, podremos caer en una serie de errores doctrinales importantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros hoy día vemos que una cantidad enorme de personas utiliza el nombre de Dios y hace pseudo milagros, ¿cierto? Y podría tomar este pasaje para decir, mira, ¿no ves? Ellos hacen milagros, ellos hacen cosas, entonces Jesús dice que está bien, digamos, que es parte del cuerpo. Pero tenemos que meditar, tenemos que analizar las palabras de Jesús respecto al contexto general de la Biblia. Y vamos a tratar de profundizar esto con unas preguntas para poder entender si es que efectivamente las personas que hacen milagros o expulsan demonios efectivamente y necesariamente forman parte del cuerpo de Cristo. Y podemos preguntarnos entonces, ¿está diciendo Jesús que todos los que expulsan demonios son efectivamente del cuerpo de Cristo? La respuesta es que no. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, palabra de Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está claro que cuando Jesús dice nunca los conocí, está hablando de personas que nunca fueron hijos de Dios, nunca fueron del redil de Cristo, nunca fueron parte de la iglesia de Jesucristo. Pero aún así ellos podían decir que habían profetizado en el nombre de Jesús, habían quizás predicado, habían hecho milagros y habían expulsado demonios. Podemos, por tanto, comprender que según la misma palabra, existieron también una enorme cantidad de personas que eh, pueden haber desarrollado o haber hecho milagros incluso, pueden haber vivido vidas de exorcistas sin ser hijos de Dios. La verdad es que cuando nosotros seguimos viendo este tema de las manifestaciones de poder en relación con la salvación, nos vamos a encontrar también con otro pasaje en Hechos 19, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, dice ahí, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por un lado anterior vemos que inconversos podían hacer manifestaciones de poder y milagros. Aquí vemos que inconversos también fracasan. Hace unas semanas atrás vimos cómo los discípulos, siendo parte de la iglesia, no podían echar a un demonio X, pero bien sabemos que a ellos se les dio autoridad porque sí echaban demonios. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver en contexto general respecto de esta expulsión de demonios en relación con la salvación? Y el tema es que no vemos ninguna relación. Vemos personas inconversas expulsando demonios y vemos personas convertidas sin la capacidad de expulsar demonios. ¿Cuál es la respuesta para todo esto? ¿Cómo lo explicamos nosotros? Y la verdad es que tiene una explicación. Y esa explicación es la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiera y a la hora que quiera. Es Dios el que finalmente determina qué demonio sale y qué no. Es el poder de Dios, en este caso de Cristo. El poder de Cristo es el que es temido por las entidades demoníacas. No los nombres de las personas, sean conversas o no. En lo absoluto. Hay una mala práctica respecto de los convertidos que se entiende que porque somos convertidos tenemos autoridad, pero eso no es así. Nosotros no tenemos autoridad sobre demonios. Eso fue dado en un contexto particular a los apóstoles. Pero nosotros hoy día, ¿cómo expulsamos un demonio? No vamos y decimos te expulso porque tengo autoridad, no. Nosotros comprendemos que depende todo de la soberanía de Dios. Y si vamos a enfrentarnos a una entidad demoníaca, vamos a clamar a aquel que sí puede expulsar esa entidad demoníaca, de Dios. Podemos comprender, por tanto, que la expulsión de demonios no está en correlación con la salvación, en lo absoluto. Va a depender todo de la soberanía de Dios y en esa soberanía a quién decida utilizar para expulsar un demonio. Respecto de la palabra de Jesús, cuando dice que no hay nadie que haga un milagro en su nombre y que pueda hablar mal de él, podemos comprender que Cristo está hablando de una obviedad, ¿cierto? Una cosa totalmente lógica.
¿Podría alguien hacer algún milagro en el nombre de Cristo y luego hablar mal de él? Sería totalmente ilógico. El que genuinamente es usado por Dios para hacer un milagro, ¿podría hablar mal de Cristo después? La verdad es que no. Cuando una persona realiza una obra poderosa en el nombre de Jesús, claramente en armonía con su voluntad, por supuesto que va a hablar bien de él, no va a hablar mal de aquel a quien reconoce como el autor del milagro, porque finalmente nosotros tenemos que comprender que el autor final de cualquier milagro no somos las personas, ni mucho menos, es Dios. Respecto de este hombre, aquel que echaba fuera demonios, podríamos comprender que aquel hombre que expulsaba demonios y que fue increpado por Juan y quizás los discípulos, bien pudo haber sido un hombre que escuchó la predicación del maestro y que claramente fue transformado por Dios mismo, su corazón. Y sin haber entablado una relación cercana con el grupo de seguidores de Cristo, sí seguía las enseñanzas del maestro. Y en ese contexto podemos saber que Dios ciertamente fue el que lo usó en su misericordia. Aquel hombre que expulsaba demonios estaba convencido, y podemos imaginarlo así, de que lo que hacía era correcto y justo. Lo que hacía lo estaba haciendo en el nombre de Cristo. Lo hacía en conformidad al Espíritu y a las palabras del Maestro que había enseñado. Para que el hombre la frase en el nombre de Cristo no era una especie de fórmula mágica, era una realidad que él creía y que él aplicaba. Sabía que no era su autoridad, no era un hombre que se creía superhéroe, era un hombre que entendía que la autoridad estaba en Cristo y a través de esa autoridad, o esa autoridad era la que expulsaba finalmente a los demonios. No olvidemos nunca que es a Cristo, el nombre de Cristo, a quienes los demonios temen, no a los nombres de las personas. Podemos también comprender que en la Biblia no nos dice cuál era la forma en que él estaba expulsando demonios. Quizás es muy posible que lo estaba haciendo a la usanza de cómo nosotros nos enfrentaríamos a vivir un demonio. Quizás él clamaba profundamente el nombre de Cristo. No lo sabemos. En cuanto a Juan, y el versículo anterior, ¿cierto? De la razón por la cual iba a frenar a aquel hombre, era porque básicamente él decía que no lo seguía, que no formaba parte del grupo conocido. Juan defendía un derecho de exclusividad que básicamente se había dado a los apóstoles, pero que respecto del contexto nos deja un poco ciegos porque no sabemos la forma en la cual este hombre estaba expulsando demonios. Pero claramente creemos y podemos comprender que Jesús lo respalda y por tanto podemos comprender que la práctica de aquel hombre era totalmente bíblica. Ahora bien, respecto de Juan y volviendo quizás a su posición, lamentablemente muchas veces nosotros mismos como iglesia y muchas iglesias, personas de diferentes iglesias y denominaciones caen en el mismo problema de Juan respecto a la exclusividad, creyéndose los únicos dueños de la verdad absoluta. No estamos diciendo que no existe la verdad absoluta, todo lo contrario, sí la existe y es la palabra revelada por el Señor. Pero en la creencia y en cómo se defienden las propias creencias, muchos profesan tener la verdad final. Y bien, y si bien lo que acabo de decir va a quedar causando quizá algún ruido, voy a aterrizar mis palabras y voy a explicarlas para que no se malentiendan. Nosotros como Iglesia Reformada constantemente recibimos estas críticas. Y es comprensible debido a las declaraciones de grupos de hermanos más extremos a este respecto, o que definitivamente no se expresan bien o no aclaran sus palabras. Para dejarle claro a cada uno de mis hermanos que está oyendo este sermón, ¿cuál es la posición de nuestra iglesia a este respecto? La siguiente. ¿Creemos nosotros que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad y práctica infalible? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que la Biblia es la única fuente de autoridad absoluta de práctica para nosotros. Creemos también que la conversión del creyente viene por la predicación del Evangelio también, eso es inapelable. Nosotros creemos que no hay conversión sin la predicación del Evangelio. Creemos que en iglesias de otras denominaciones también hay hijos de Dios.
Ciertamente que sí lo creemos. Creemos que en muchas denominaciones, de muchas quizás iglesias evangélicas, hay una enormidad una cantidad enorme de hermanos, pero siempre y cuando estos hayan sido expuestos al Evangelio, siempre y cuando a ellos se les haya predicado el Evangelio y que Dios haya hecho esta obra dándoles el don del arrepentimiento y de la fe. Cuando Dios haya completado la obra, es innegable que hay hermanos en muchas congregaciones. Pero no quiere decir esto que por nosotros compartamos el hecho de que en cuanto a al cuerpo quizás de la doctrina ellos estén bien, bajo ningún punto de vista. Nosotros creemos que el cristiano en sí mismo tiene que preocuparse de tener una práctica cristiana tal como la revela la palabra de Dios. En ese sentido, tiene que quedar claro. Nosotros no somos exclusivistas respecto a decir que no hay salvación en otras personas, pero sí lo que defendemos con fuerza es la verdadera palabra de Dios, tal como ha sido revelada y como no es de interpretación privada, sino que es tal como la Biblia en sí misma, al revés del estudio, se revela a sí mismo. Pero bueno, siguiendo entonces con lo que hemos encontrado respecto de lo que estamos hablando y lo que es palabra de Jesús, Jesús sigue quizás defendiendo o enseñando a los discípulos, especialmente a Juan, en el versículo 40, porque él les dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sabemos que el maestro utiliza esta palabra nosotros haciendo partícipes ciertamente a sus discípulos. Pero en otras palabras, quizá a modo más general, Jesús está diciendo, bueno, el que no está en contra de la obra de Dios, el que no está en contra de la iglesia, el que no está en contra de la expansión del reino, está a favor entonces de la obra de Dios, de la iglesia y de la expansión del propio reino. Ahora bien, tenemos que dejar muy claro esto, hermano, y lo hemos dicho una enorme cantidad de veces. No hay neutralidad respecto a esta posición. En el mundo vamos a encontrar personas que están en pos del reino y otras personas que están en contra del reino de Dios. Personas que están en pos a Dios y otras que están en contra de Dios. No existen neutros. Y esta es una verdad implícita en este mismo texto que quizás podría ser muy influyente, pero la verdad es que mirándola profundamente es totalmente excluyente. Esta misma verdad entonces puede exponerse mediante las palabras que se hallan en Mateo 12. Jesús dice, el que no está conmigo contra mí está. Está dicho de otra forma, pero es exactamente lo mismo lo que está diciendo Jesús. Los que no conocen a Cristo están en contra de Cristo y de su obra. Nosotros mismos éramos parte de ese grupo. Pero por otro lado, claramente están aquellos que participan de la edificación de la iglesia, a la cual es la posición nuestra al día de hoy. Y por tanto estamos en pos de Dios, la expansión de su reino. Estamos en pos del Evangelio, en pos de su iglesia. Ahora bien, respecto de este hombre, y es por eso que Jesús hace esta aclaración, porque el que no está, ¿cierto? El que no es contra nosotros, es por nosotros, pero haciendo referencia básicamente a él. Estaba diciendo en otras palabras, ese hombre es parte de la iglesia. ¿Y por qué podemos decir con tanta autoridad que ese hombre sí efectivamente es de la iglesia? Y es porque Cristo lo defendió. Y si algo caracterizó a Cristo es que efectivamente Cristo siempre anduvo en verdad. Y Cristo siempre defendió la palabra de su palabra. Y defendió el hecho de la obediencia a su palabra. Cristo nunca lo hubiera, quizás, nunca hubiera defendido a algún hombre que no estuviera moviéndose en su voluntad. Y esto claramente nos deja claro que este hombre que estaba exorcizando, que estaba echando fuera demonios, lo estaba haciendo en la palabra de Dios. Y esto aquí también podemos relacionarlo con lo que habíamos dicho respecto de este sentimiento de exclusividad. Como iglesia nosotros sabemos que hay una cantidad enorme de hermanos, ¿cierto?, en otras congregaciones, pero también tenemos que dejar clarísimo
que no es plausible, no es digno de aplauso, no es destacable en lo absoluto el hecho de que aquellas personas, por más que sean redimidos, se mantengan en ignorancia y en falsas enseñanzas y en falsas doctrinas, no es bueno. La fe de aquellos debe mejorar, su práctica debe avanzar y acercarse cada día más a la revelación que está escrita. Versículo 41. Jesús añade su explicación, ¿cierto?, respecto a quiénes son y quiénes son de la iglesia, y lo hace a través de dos casos prácticos. El primero está en el versículo 41. Cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. El punto más importante de esto es que está haciendo un hincapié a los discípulos que ellos son parte de Cristo. Un vaso de agua es totalmente insignificante, pero lo que hace totalmente valioso este vaso de agua es que efectivamente es un regalo a Dios. Los discípulos formaban parte, ya lo había hecho parte cuando le dice nosotros. Bueno, aquí le está diciendo cualquiera que a ustedes, hijos míos, y en este caso los apóstoles, pero cualquiera que le dé algo a un hijo suyo, básicamente lo que está haciendo es dárselo a Dios mismo. Esto también está recalcado en Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando usted está ayudando a su hermano, cuando usted está ayudando a que el hermano está también como dándole esto a su propio Dios. Cuando nosotros estamos esforzándonos, quizás preocupándonos por nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es preocuparnos y quizás entregando este amor al mismo Dios. No tiene por qué ser un vaso de agua. Estamos hablando de necesidades en general. Estamos hablando de cualquier tipo de necesidad, hasta económicas, desde económica hasta un aliento, quizás. Lo que está haciendo Cristo es aclarar que la iglesia se preocupa por su iglesia. Aquellos que son de su iglesia se van a estar preocupando de sus hermanos y aparte de ellos recibirán una recompensa, recibirán paz. Mateo 10:13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, más si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Recompensas que Dios da y que nosotros podemos ver a través de su palabra. No son solamente ejemplos. También recibirá la recompensa del reconocimiento público por Cristo en su regreso. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Existen recompensas y existen muchas más recompensas dentro de la palabra de Dios. Pero tenemos que comprender esto en profundidad. Sí, que Jesús no está hablando bajo ningún punto de vista, que nosotros vamos a tomar esto de una forma literal y quizás vamos a andar buscando hermanos para dar un vaso de agua. Debemos dejar claro que no es así. Un montón de lamentables hermanos toman estos pasajes de una forma literal y se preocupan de dar a los demás para de alguna forma después reclamar bendiciones. Y no es eso lo que Jesús está queriendo decir. Lo que Jesús está diciendo es que los que forman parte de la iglesia se preocupan genuinamente de las necesidades de sus hermanos. Eso lo hace por un lado, pero por otro lado, el versículo 42 hace la contraparte, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Sabemos que en el contexto que hemos hablado desde la semana pasada era el mismo contexto donde Jesús toma a un niño y le enseña que es el mayor. Quizás con el mismo niño en brazos aún, Jesús lo pone como ejemplo para enseñar algo. Anteriormente lo había puesto como referencia y como ejemplo de la humildad, pero aquí lo está poniendo también como ejemplo, refiriéndose al ámbito de su inocencia y del crecimiento, está refiriéndose a los nuevos creyentes. Está diciendo que aquellos que hacen tropezar, que pervierten y que desvían a esos pequeños
están condenados al ajusticiamiento mismo de Dios. Cristo les advierte las consecuencias diciéndole claramente que antes que se le ocurra pervertir a los recién convertidos, a los que recién comienzan a caminar en Cristo, mejor les es que se aten una piedra de molino al cuello y se lancen al mar y se ahoguen. Jesús entiende que engañar a alguien es mucho más fácil que sacarlo del engaño. Y es por eso que cuando nosotros conocemos a un recién convertido, tenemos que enseñarlo inmediatamente en el fundamento de las Sagradas Escrituras, y no en emociones falsas, no en falsas enseñanzas, no en pragmatismos, sino que en la palabra de Dios. Aquellos pequeñitos a los cuales hace referencia Jesús son objeto precioso para él mismo. Y las palabras de Jesús lo establecen claramente al poner tremenda amenaza. A modo de exhortación final respecto de este pasaje, a través de estos versículos que acabamos de ver, podemos aprender una gran cantidad de contenido práctico respecto a nuestra vida cristiana. Primero es que el exclusivismo liviano no es agradable a Dios. Segundo, que la soberanía de Dios es por sobre todas las cosas, incluyendo levantar a sus hijos por todos los lugares que les tiene conveniente. Tercero, que en el mundo hay dos tipos de personas, los que están en pos y los que están en contra de Dios. Cuarto, que aquellos que están en pos de Dios y su obra estarán atentos a las necesidades de sus hermanos. Quinto, que aquellos que piensan en pervertir el camino de alguno de los pequeñitos que creen en Cristo, aunque sea uno de sus hijos, tienen que tener claro que los espera un terrible juicio. Todas estas enseñanzas prácticas tienen algo en común. Es que nos muestran el tremendo amor y la tremenda preocupación de Jesús por su iglesia. Por cada uno de nosotros que ha dado su propia vida, la preocupación por su iglesia amada. Es algo que nosotros tenemos que pensar y analizar. ¿Podemos nosotros responder, aunque sea esforzándonos, su tremendo y su inefable amor? ¿Podemos nosotros esforzarnos para de alguna forma corresponder el amor de Dios? Es una pregunta que quizás queda para la reflexión. Vamos a ver. Amado Dios, amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso día, por su palabra, porque podemos cada día escudriñar y podemos introducirnos, Señor, a su palabra. Gracias por este día donde podemos reunirnos. Gracias por abrir nuestros ojos el día de hoy y poder disfrutar, Señor, de un día más. Gracias porque podemos ver su gloriosa presencia, su amor eterno en la palabra, Señor, que usted nos ha dado. Oramos, Señor, para que este día siga siendo un día de bendición y que podamos profundamente meditar en la grandeza, en su obra, y así gozarnos, Señor. Le damos gracias, amado Dios, en el santísimo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Desde ya los dejamos invitados al sermón, al culto evangelístico del día a las 7 de la tarde, y espero que tengan un precioso día del Señor. Deseo de verdad, de corazón, que el Señor les bendiga.